Hola a todos, bienvenidos a The Rings Method, soy Nico y hoy vamos a derribar mitos. Hay muchas personas que le dan miedo entrenar con las anillas porque dicen, no, yo probé una vez y me quedó doliendo el hombro. ¿Qué fue lo que probaste? Sucede, y seguramente habrá pasado, que habrás intentado hacer un ejercicio que tu cuerpo no estaba preparado para hacer. Nosotros lo que buscamos acá en The Rings Method es la progresión de cada uno de los ejercicios para que puedas llegar a hacer lo que quieras en las anillas. Enfocándote en ejercicios básicos, en la base, en las raíces, para de ahí poder crecer, para poder hacer que tu cuerpo, tus músculos, tu cerebro pueda entender cómo activar y cuándo activar cada uno de los músculos en cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, hay muchísimas personas que me dicen, ay, quiero aprender a hacer el muscle up, ¿cómo haces para hacer un muscle up? Ok, uno es desde las bases. Tenés que tener fuerza 1 en el core, en tus brazos y en tus manos. Y básicamente acá les voy a decir un secreto, un tip. El muscle up, la mayor fuerza que tenés que tener es en tus manos. Porque si tenés un agarre débil, no vas a poder subir jamás. Tenés que tener un agarre fuerte. Y por segundo, obviamente, fuerza en tus hombros y en tus tríceps para poder terminar de empujarte hacia arriba. Por ejemplo, para hacer un muscle up, tengo que primero poder hacer al menos una flexión de brazos. Si así no me sale, ok, me muevo hacia adelante y hago una flexión de brazos. El ángulo de inclinación va a hacer que este movimiento sea más fácil. Entonces, tengo que hacerlo acá, tengo que hacerlo acá, tengo que hacer estos ejercicios también para controlar mi hombro. Y esto es lo que está buenísimo en las anillas, que te va a dar esta inestabilidad y vas a trabajar mayor cantidad de músculos que estén protegiendo tu hombro. Pero como siempre decimos es, ok, vamos de a poco, vamos entrenando, vamos sintiendo cada uno de nuestros músculos. Si ahora me resulta muy fácil hacer esta cantidad, ok, muevo las piernas hacia atrás y lo mismo, vuelvo a arrancar como en este nivel. Vuelvo a arrancar a push-ups, con los brazos abiertos, puedo ir hacia adelante, hacia atrás, hacer círculos. Esto no solo trabaja mi hombro, sino también trabaja mi core, que tiene que ser un core fuerte. Luego, si es muy fácil, de vuelta, vuelvo hacia atrás y me pongo ya por debajo del punto de anclaje. Una vez debajo del punto de anclaje, ahí puedo volver a hacer los ejercicios. Yo estoy haciendo rápido porque tengo ya el control para hacerlos, pero la idea es que puedas controlar. Si pasa esto, me tengo que alejar. Si sigue pasando, me tengo que alejar. Si ahora lo puedo controlar, ok, voy desde ahí. Si acá tiembla y se mueve, es normal. Lo que tengo que hacer es concentrarme en el movimiento y decir, ok, voy y vuelvo. La clave va a estar en la constancia y en la perseverancia de tus entrenamientos. Y con The Rings Method vas a entrenar desde lo básico hasta lo extraordinario. Ahora, ya controlo todos estos movimientos y las anillas me quedaron bajas. Ok, lo que hago es subo las anillas, acá con nuestras anillas sin perder el tiempo. Sabemos que van a estar siempre balanceadas, súper seguras. Ok, quiero ponerme encima. Primero lo que voy a probar es quedarme por encima de las anillas y volver. Me ayudo con qué estoy haciendo, me estoy ayudando con mis piernas. Y lo que hago es pegar rápido las anillas a mi cuerpo. Subo, vuelvo. Si puedo sostener un poco más de tiempo, sostengo, vuelvo. Lo que seguramente vaya a pasar cuando intentes hacerlo por primera vez es que vayas a subir y esto se te vaya a mover así. La idea es que lo controle. Puedo tocar hasta con la puntita de los pies y sostener. Quieto. Ahí la cabeza largo, las orejas, como siempre voy a decir, las orejas lejos de tus hombros. Después, si puedo controlar ese movimiento, voy a empujarme y volver. Empujarme y volver. Empujo y vuelvo despacito. Empujo y vuelvo despacito. Acá estoy haciendo es trabajando en excéntrico. ¿Qué? Lo que quiere decir excéntrico quiere decir que el movimiento es en desaceleración. Estoy frenando mi cuerpo de que se caiga al piso. Y ahí es cuando trabajo también bastantes más fibras musculares que solamente en contracción. Ok. Y por ejemplo, controlo ese movimiento. Genial. Otra vez, subo un poco más las anillas. Como les dije, súper rápido, súper fácil. Bien. Y ahora, controlo este movimiento, lo sostengo, controlo este movimiento, lo tengo, y voy a subir y voy a bajar. Bien, ¿esto lo controlo? Bien. Ahora voy a intentar desde acá, bajar despacito, tocar el piso
dejarme caer para adelante. Bajar despacito, tocar el piso y dejarme caer para adelante. Y acá está el último truco del muscle up. Es que mis manos nunca giraron. Siempre estuvieron encima de las anillas. Esta fuerza la vas a generar también con cada ejercicio. No te vas a estar dando cuenta, pero vas a trabajar muchísimo esta fuerza. Lo que pasa con el muscle up también que hay incluidos otros ejercicios que también los vamos a explicar, como las tracciones. Primero hay que traccionar para poder subir. Y esa tracción y esos ejercicios también los tenemos que ir evolucionando uno a uno. Pero eso lo podemos dejar para otro video. Y lo mismo, quiero seguir, evoluciono, pongo los pies, bajo, controlo, subo, empujo. Y ahí ya está casi hecho el muscle up. En el challenge de entrenamiento hay ejercicios que te van a guiar para que puedas hacer un muscle up, por ejemplo. Pues ahí ya controlo, voy, me siento y estoy en el piso. Ahí está una parte del muscle up que es la parte de para abajo. Y para subir, lo mismo, subo. Y así es como podés evolucionar de un ejercicio básico a uno realmente complejo. No digas más que tenés miedo porque es solo una excusa. Te invito a que entrenes con las anillas y sumate a The Rings Method.